día con todos. En este video les voy a hablar un poco sobre la vesícula biliar. Para ello debemos saber dónde está ubicado la vesícula biliar. Para eso, la vesícula biliar se va a encontrar en el abdomen, ¿sí? Específicamente se va a encontrar en la parte superior derecha. Ahora, está debajo del hígado y también la posición exacta de la vesícula biliar sería, ¿no? Según anatómicamente sería en el cuadrante superior derecho del abdomen, debajo del lóbulo derecho del hígado y cerca del rebordo costal derecho. Ahora, también vamos a hablar un poco sobre las relaciones anatómicas importantes, que más adelante también vamos a estar hablando de ello. Se va a encontrar por arriba del hígado y por abajo del colon transverso o duodeno. Y hacia adentro le vamos a encontrar con los conductos biliares. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver las proporciones, ¿no?, de la vesícula biliar. Ahora, esto es muy importante porque la vesícula biliar va a ser un saco membranoso, va a ser un saco músculo membranoso que va a estar envuelto por músculo liso. Esto va a ser demasiado importante porque el músculo liso va a ayudar a la contracción, ¿no?, de la vesícula biliar. Ahora, entonces vamos a tener la parte más anterior, que es el fondo, la parte más larga, que es el cuerpo, y, y va a continuar con el cuello, que el cuello va, va a continuar con el conducto cístico. Acá lo podemos ver más claramente, ¿no? La vesícula biliar, como les dije, va a tener un fondo, un cuerpo y un cuello. Y la continuación de esto va a formar el conducto cístico. Bueno, la, la parte del cuello, perdón, la parte del cuerpo va a ser muy importante porque las prolongaciones van a formar el saco de Hermann, o llamado también infundíbulo, que básicamente eso significa, ¿no? Infundíbulo. Significa embudo. Y el fondo va a ser un saco ciego. La parte final del cuerpo y el inicio del cuello va a tener forma de S, como podemos observar, que se va a llamar zona en sifón. Entonces, la zona sifón sería la parte final del cuerpo, todo el cuello y el principio del conducto cístico. Y podemos observar que también hay válvulas, ¿no? Que estas válvulas se van a llamar pliegues espirales o válvulas de Heister. Ahora hablaremos de las dimensiones y forma de la vesícula biliar. Primero empezamos con las longitudes o dimensiones. Este órgano tiene una longitud aproximada de entre 7,5 y 12 centímetros, que es lo aproximado a lo que mide un pulgar grande. La vesícula biliar tiene un diámetro normal que varía entre 1,5 y 4 centímetros, dependiendo a cada persona. La vesícula biliar tiene una capacidad de almacenamiento de entre 30 y 60 milímetros de bilis. Ahora hablaremos de la forma de la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano en forma de pera, o también podemos decir que es un órgano en forma de saco alargado. Pera o saco alargado, como ustedes gusten. Se divide en tres porciones: el fondo, que es la base redondeada; el cuerpo, que se encuentra en una depresión en la superficie del hígado; y el cuello, que se estrecha y se conecta con el conducto cístico. Su función principal es almacenar y concentrar la bilis, que es esencial para la digestión de las grasas. Irrigación de la vesícula biliar. Este tema es muy importante para poder entender la anatomía de la vesícula biliar. Todo empieza por una arteria que alimenta toda la vesícula, podríamos decir
que es la arteria cística. Esta arteria cística va a llevar una sangre fresca, oxigenada. Bueno, entonces, ¿cuál es su función de esta arteria cística? Que podemos observar aquí. Su función es que es la arteria principal que digamos que alimenta la vesícula biliar. Toda esta irrigación de la vesícula biliar es como un camino, como un viaje. Entonces, ¿cómo empieza todo este recorrido, toda esta aventura? Bueno, primero, como hemos mencionado, la arteria cística, que es todo eso de acá. Luego, esta arteria cística hay que empezar, eh, hay que empezar señalando cómo llega la sangre a la arteria cística. Entonces, primero comienza sobre la aorta abdominal, que podemos observar aquí. Esta aorta abdominal va a seguir y se va a encontrar con el tronco celíaco. Este tronco celíaco va a dar origen a una rama, que es esta rama que es llamada arteria hepática común. Luego, esta arteria hepática común va a dar origen a la arteria hepática propia. Y luego, esta arteria hepática propia va a dar a la hepática derecha, que podemos observar aquí. Y esta hepática derecha va a dar a la arteria cística. Esto sería irrigación biliar. Drenaje de la vesícula biliar. Una vez que la sangre ha entregado su oxígeno, debe ser recogida. Esta sangre usada, o también llamada sangre pobre en oxígeno o desoxigenada, se dirige hacia el hígado a través del sistema porta. Entonces, el drenaje de la vesícula biliar, ¿de dónde comienza todo? Pues simplemente ese drenaje de la vesícula biliar va a estar irrigado por una arteria, diré vena, diré, ¿ya? La vena cística, eh, hablemos un poco de la vena cística. La vena cística, su función es recoger la sangre de la vesícula biliar. El destino drena directamente a la vena hepática común, que lo podemos observar aquí. Ya. Entonces, vamos a ver cuál es su drenaje de la vesícula biliar. Todo comienza cuando la vena cística va a continuar sobre la hepática derecha que podemos ver aquí. Esta hepática derecha digamos que todo el resto del drenaje venoso va a continuar sobre los conductos biliares que drenan a través del plexo venoso, que el plexo venoso es drenado a las vías biliares. ¿Y cuál es su función del plexo venoso? Su función es la red de las venas que drena a la mayor parte de las vías biliares. Su destino, esta sangre va a pasar a la vena porta o a sus ramas. Recuerden que la vena porta es crucial. ¿Por qué? Porque lleva toda la sangre rica en nutrientes y toxinas desde el intestino y otros órganos digestivos directamente al hígado para ser procesada y limpia. Acá podemos observar que esa es la vena porta. Entonces, esto sería el drenaje de la vesícula biliar. Origen y relaciones anatómicas de la vesícula biliar. Voy a comenzar explicando el origen de la vesícula biliar. La vesícula se forma a partir de la porción caudal del divertículo hepático, que es una estructura que surge del intestino anterior, específicamente del endodermo. Esta parte inferior del divertículo es la que dará origen tanto a la vesícula biliar como al conducto cístico, que será el tubo que conecta con el resto de las vías biliares. La porción caudal del divertículo hepático es lo que aloja a la vesícula biliar al hígado.
y luego dará origen al conducto cístico que se unirá a las otras vías biliares. En cuanto a las relaciones anatómicas de la vesícula biliar, podemos dividirlas según sus caras y puntos de contacto. Superiormente, la vesícula se encuentra alojada en la fosa vesicular, en la cara basilar del hígado, específicamente en el lóbulo derecho. Aquí vemos cómo está prácticamente adherida al hígado en la fosa vesicular. Inferiormente, su relación principal es con la primera porción del duodeno. En algunas personas también puede conectar con el colon transverso. Aquí vemos cómo llega a conectarse con el duodeno y algunas personas llega a conectarse con el colon transverso, como dice acá. Medialmente se relaciona con el conducto hepático común y es aquí donde encontramos el importante triángulo de Calot. El triángulo de Calot se encuentra acá y junto se encuentra el hepático común. Lateralmente, al fondo de la vesícula biliar, orienta hacia la pared abdominal derecha. Como es un corte longitudinal, no se logra ver la pared abdominal derecha. Respecto al peritoneo, la vesícula tiene una particularidad. Su cara inferior está completamente cubierta por peritoneo, pero la cara superior está directamente unida al hígado sin capa peritoneal interpuesta. Vías biliares extrahepáticas asociadas a la vesícula biliar. Conducto cístico. Respecto al conducto cístico, ese se origina directamente en el cuello de la vesícula. Desde ahí se dirige hacia abajo para unirse al conducto hepático común. Aquí vemos el cuello de la vesícula y cómo desciende para llegar al conducto hepático común. Tiene varias características importantes. Posee pliegues internos llamados válvulas espirales de Einstein. Aquí vemos cómo unos espirales envuelven al conducto cístico. Estos son las válvulas espirales de Einstein. Su longitud es variable, pero generalmente llega a medir entre 2 y 4 centímetros. Su función es doble. Lleva la bilis hacia la vesícula para almacenarla y también saca hacia el colédoco. El colédoco es lo que voy señalando en la parte de acá. Y lo de acá llega siendo el conducto cístico. El conducto hepático común. Se forma cuando se une el conducto hepático derecho e izquierdo que van hacia el hígado y este conducto desciende por la región porta hasta encontrarse con el conducto cístico. Cuando ambos se unen, forman el conducto colédoco. El colédoco es la parte de acá y vemos cómo se une el conducto hepático con el conducto cístico para formar el colédoco. Su función es servir como vía principal para llevar la bilis desde el hígado hacia la extrahepática. Conducto colédoco. El conducto colédoco, también llamado conducto biliar común, es la unión del conducto hepático común y el conducto cístico. Su recorrido se divide en 4 porciones: supraduodenal, que está por encima del duodeno; el retroduodenal, que está en la parte posterior del páncreas; y la pancreática es donde acompaña al páncreas, que es lo que pasa por en medio del páncreas; y la intramural, que recorre la pared del duodeno. El colédoco termina en la polla de Vater, donde se une con el conducto pancreático antes de desembocar la papila mayor del duodeno. El conducto de Vater se encuentra en la parte donde une al duodeno con el páncreas y al desembocar se llama papila mayor del duodeno. Hoy voy a explicar sobre la inervación de la vesícula biliar y la anatomía macroscópica de su pared. Estos aspectos son importantes porque permiten comprender cómo funciona la vesícula y cómo se contrae y cómo responde a estímulos nerviosos. Empezaré con la inervación de la vesícula. Bueno, primeramente tenemos al plexo celíaco. Es la pared nerviosa principal que inerva los órganos abdominales.
Desde aquí salen las fibras simpáticas y parasimpáticas, que le regulan la contracción y relajan la vesícula biliar. Seguimos con el nervio vago. Es el nervio parasimpático más importante, que estimula la contracción de la vesícula y la liberación de la bilis, especialmente después de las comidas, es decir, ayuda en la digestión. Y finalmente tenemos las fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas son las que inhiben la contracción de la vesícula, las que relajan, mejor dicho, y las parasimpáticas son las que estimulan la contracción, que ayudan a expulsar la bilis. Bueno, resumiendo todo esto, entonces la vesícula recibe nervios del plexo ciliático y del nervio vago. Las fibras simpáticas la relajan y las parasimpáticas la activan. Gracias a esto, la vesícula sabe cuándo contraerse para liberar la bilis. Bueno, continuando sería la anatomía de la vesícula biliar. Como primero tenemos a la mucosa, es la capa interna que está plegada y ayuda a contraer la bilis. Ahí se ven las pequeñas porosidades que ayudan en su contracción. Después tenemos la capa muscular, que esta capa es una capa de fibras musculares lisas. Su función es contraer y para expulsar la bilis hacia el conducto biliar. Tenemos también la capa perimuscular, que contiene vasos sanguíneos, nervios y tejido conectivo. Actúa como una capa de soporte para la ayuda de la serosa. Y finalmente la serosa, que es la capa externa que cubre la vesícula y la separa de los órganos vecinos. En resumen de todo sería que la pared de la vesícula tiene 4 capas. Una mucosa interna que contrae la bilis, una mucosa que permite la contracción, una perimuscular que sostiene vasos y nervios y una serosa que es una capa externa protectora.